Las alertas proféticas son un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas, especialmente en el contexto judeocristiano. La idea de que ciertos eventos pueden ser señales divinas, advirtiéndonos sobre cambios venideros o tiempos difíciles, es una creencia que ha influido en la humanidad durante milenios. En el contexto actual, esta noción adquiere una relevancia particular debido a la convergencia de acontecimientos globales que parecen alinearse con las profecías descritas en los textos sagrados de distintas religiones. La Biblia, por ejemplo, menciona en el libro de Mateo que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones con perplejidad, el mar y las olas rugirán. Estas señales, interpretadas por algunos como advertencias sobre el fin de los tiempos, han servido como base para la noción de alerta profética en la tradición cristiana. Sin embargo, estas interpretaciones varían y no se limitan a una sola perspectiva. Al observar los acontecimientos actuales en Israel y en el resto del mundo, algunos ven conexiones directas con estas advertencias antiguas. Pero, ¿qué nos indican realmente estos eventos? ¿Es posible que el mundo esté en un momento de cambio profundo? En este ensayo exploraremos el significado de estas señales, los eventos que las acompañan, y cómo afectan nuestra percepción del futuro y nuestra preparación para lo que pueda venir. Israel en el contexto profético. Israel ha sido visto como un epicentro espiritual y profético desde la antigüedad. Las escrituras y diversas tradiciones religiosas han puesto a Israel en el centro de la narrativa del fin de los tiempos, donde se menciona que la nación será un reloj para los eventos proféticos. En las profecías bíblicas, Israel no solo es un lugar geográfico, sino un símbolo y un escenario donde se desarrollan importantes acontecimientos espirituales y políticos. Uno de los eventos históricos que marcó un punto de inflexión fue la restauración del Estado de Israel en 1948, un hecho que muchos estudiosos interpretaron como un cumplimiento de profecías antiguas, como en Ezequiel 37, donde se habla de un despertar del pueblo de Israel y su regreso a la tierra prometida. Desde entonces, cada conflicto y cada paz en esta región ha sido interpretado por algunos como una señal en un contexto profético. Recientemente, hemos visto tensiones y alianzas que desafían la estabilidad en Israel y en el Medio Oriente. Estos eventos se suman a una narrativa más amplia que se sigue interpretando como parte de la cuenta regresiva hacia tiempos proféticos. Para algunos, estos sucesos son señales de los tiempos, para otros, representan desafíos políticos. Sin embargo, la mención de Israel en las profecías sigue siendo un tema que despierta interés y preocupación en aquellos que creen en su significado espiritual y futuro. El mundo y las señales proféticas, eventos clave recientes. Fuera de Israel, el mundo entero parece estar experimentando un tiempo de crisis sin precedentes. Eventos como desastres naturales, pandemias, inestabilidad económica y conflictos globales llevan a muchos a cuestionarse si estamos viendo las señales de las que hablan las profecías. Ejemplos recientes incluyen incendios forestales devastadores, terremotos y el aumento en la frecuencia de fenómenos climáticos extremos, lo cual ha hecho que algunos perciban estos eventos como una señal de advertencia o un llamado a la reflexión. Además de los desastres naturales, las crisis económicas y políticas alrededor del mundo han creado un ambiente de inseguridad global. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, impactó al mundo de una manera sin precedentes, desafiando a los sistemas de salud, economías y relaciones personales en todo el planeta. Este tipo de crisis sanitaria también se ha interpretado como una plaga moderna, comparada en algunos casos con las advertencias proféticas sobre pestes y enfermedades. Es evidente que muchos de estos eventos pueden explicarse desde un punto de vista científico o político. Sin embargo, para quienes creen en el poder profético de los eventos mundiales, estos hechos tienen una conexión más profunda con un llamado divino hacia la humanidad.
La interpretación de las señales inquietantes, diferentes perspectivas. Las señales y eventos globales se interpretan de maneras distintas dependiendo de la tradición y la cosmovisión de cada individuo o comunidad. En el cristianismo, muchas personas ven los actuales conflictos y desastres como un recordatorio de las advertencias bíblicas y creen que estos acontecimientos son señales del regreso de Cristo, tal como se menciona en el Apocalipsis y en otros libros del Nuevo Testamento. En el Islam, el concepto de señales proféticas se relaciona con la llegada del día del juicio. Los musulmanes creen que ciertos signos y acontecimientos precederán la llegada de esta gran revelación. Así como en el cristianismo, el Medio Oriente y especialmente la Tierra Santa de Israel juegan un papel importante en esta narrativa. En el judaísmo, la venida del Mesías es un evento esperado, y las señales pueden ser vistas como indicios de su inminente llegada. En otras culturas, como en las creencias indígenas, los cambios en la naturaleza también son considerados signos o mensajes que la tierra y los espíritus envían a la humanidad para advertirles sobre la necesidad de un cambio. Esta diversidad de perspectivas nos muestra que, aunque las tradiciones varían, la humanidad comparte un anhelo común, entender el sentido de los tiempos y prepararse para lo que el futuro pueda traer. La interpretación de estas señales puede ser personal, comunitaria y hasta global, mostrando que la necesidad de encontrar significado en tiempos de crisis es un impulso universal. Posibles implicaciones para la humanidad. Si los eventos actuales son, de hecho, señales inquietantes o alertas proféticas, las implicaciones para la humanidad son profundas. En la narrativa de las profecías, estos acontecimientos suelen venir acompañados de un llamado a la reflexión, a la conversión o a la preparación espiritual. Pero, más allá del aspecto espiritual, las señales también podrían ser un recordatorio para mejorar como especie, para hacer frente a los desafíos globales y cuidar el planeta que compartimos. La posibilidad de que estemos viviendo un tiempo profético hace que algunos busquen formas de cambiar su estilo de vida y su relación con el medio ambiente. La noción de que el mundo podría estar enfrentando un punto de inflexión a nivel espiritual y moral puede motivar a las personas a actuar de manera más consciente y compasiva, como afrontar el temor y la incertidumbre. En medio de estos tiempos inciertos, es natural que muchas personas experimenten miedo y ansiedad. La incertidumbre ante el futuro puede llevar a la desesperanza, pero también puede ser una oportunidad para fortalecer la fe y la resiliencia. Desde una perspectiva espiritual, la oración y la meditación pueden ayudar a las personas a encontrar paz y dirección en medio de la tormenta. En las enseñanzas cristianas, por ejemplo, se invita a confiar en Dios y recordar que Él está en control de los eventos, sin importar cuán caóticos puedan parecer. Además de la fe, existen herramientas psicológicas y prácticas que ayudan a las personas a manejar el estrés y el temor. La práctica de la gratitud, el mindfulness y el apoyo en la comunidad son maneras efectivas de encontrar estabilidad emocional y mental en tiempos difíciles. Conclusión: la importancia de estar alerta y preparado. En conclusión, los eventos actuales pueden ser interpretados de distintas maneras, pero todos apuntan a la necesidad de una mayor vigilancia y preparación, tanto espiritual como práctica. La idea de una alerta profética nos invita a vivir de manera más consciente, a cuidar de los demás y a ser responsables con nuestro entorno. Ya sea que estos tiempos sean el cumplimiento de profecías o simplemente el resultado de acciones humanas, hay una lección valiosa en la necesidad de estar alerta, preparados y listos para enfrentar lo que venga. Estar atento a las señales, cualquiera que sea su origen, nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de vivir con propósito y significado. Las alertas proféticas, entonces, no solo son advertencias, también son una oportunidad para fortalecer nuestros valores y renovar nuestro compromiso con el bien común. Con esta estructura desarrollada, puedes continuar expandiendo cada sección con detalles adicionales, ejemplos históricos
y citas de textos sagrados o reflexiones personales para llegar a las 5.000 palabras. Introducción a la alerta profética, explorando la historia y su significado actual. Las alertas proféticas no son un fenómeno nuevo, son conceptos que han existido en las culturas antiguas, donde los acontecimientos eran vistos no solo como sucesos casuales, sino como mensajes de los dioses o del universo. La astrología babilónica, por ejemplo, tenía una fuerte relación con los presagios, donde los movimientos de las estrellas y planetas predecían desastres o triunfos. En los textos de culturas como la maya, la egipcia y la griega, encontramos creencias sobre la interconexión de los eventos terrestres y cósmicos, sugiriendo que la humanidad siempre ha sentido una necesidad de comprender el porqué detrás de los grandes cambios y crisis. En la actualidad, el concepto de alerta profética toma una dimensión aún más relevante. La rapidez con la que la información se difunde nos permite observar las catástrofes y cambios globales en tiempo real, creando una conexión entre eventos distantes y nuestros propios temores e inquietudes. A medida que los medios de comunicación presentan imágenes y noticias de conflictos y crisis, se intensifica la percepción de que el mundo está inmerso en tiempos de cambio profundo. Esta noción puede llevar a una sensación de vulnerabilidad colectiva y a una búsqueda de respuestas espirituales o proféticas sobre nuestro futuro y destino. Israel en el contexto profético, profundización en las profecías y su significado actual. Israel ocupa un lugar central en la escatología de varias religiones, siendo el escenario de algunos de los eventos más importantes de las profecías. En el cristianismo, Israel es percibido como un barómetro espiritual para el fin de los tiempos. Los textos de Ezequiel y Zacarías, por ejemplo, sugieren que en el tiempo del fin, Israel enfrentará conflictos y guerras que provocarán una intervención divina. Para los cristianos evangélicos y otras corrientes cristianas, la existencia de un Estado israelí moderno es vista como el cumplimiento de estas profecías, señalando el reloj profético en marcha. Por su parte, en el judaísmo, la reconstrucción del Templo de Jerusalén tiene un papel fundamental. Se espera que el Mesías llegue para restaurar la paz en Israel, guiando al mundo hacia una era de paz y prosperidad. La tensión constante en esta región ha sido interpretada por algunos como una señal de que los tiempos están maduros para la llegada de un cambio divino. Asimismo, el Islam también ve en Jerusalén y en la mezquita de Al-Aqsa un lugar sagrado, y existen profecías en el Corán que indican que Jerusalén tendrá un papel crucial en el día del juicio. La importancia de Israel, entonces, no es solo política, sino espiritual, y la vigilancia hacia los eventos que suceden en esta región resuena en millones de creyentes en todo el mundo. Israel se convierte en una especie de espejo que refleja el estado espiritual de la humanidad, y su historia y futuro parecen estar íntimamente ligados al destino global según estas creencias. El mundo y las señales proféticas, una visión general de los eventos contemporáneos. El mundo actual es testigo de una serie de eventos y desafíos que resuenan con las profecías antiguas. La crisis climática es una de las principales preocupaciones, y muchos creen que el deterioro del planeta es un reflejo de un desequilibrio espiritual en la humanidad. La Biblia, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, describe catástrofes naturales y eventos climáticos extremos que parecen coincidir con las tormentas, incendios forestales y el cambio climático que estamos viendo hoy en día. En términos de política, la fragmentación y los conflictos entre naciones parecen señalar una época de divisiones sin precedentes. La proliferación de armas nucleares y las tensiones entre países sugieren una posible escalada hacia conflictos mayores, como los que algunos textos proféticos describen para los tiempos finales. Desde la Guerra Fría hasta la actualidad, el mundo ha estado al borde de conflictos devastadores, lo que hace que el temor a una guerra mundial esté presente en la conciencia de muchas personas. Además, la pandemia de COVID-19 marcó un antes y un después en nuestra historia reciente.
El miedo a enfermedades y pestes también ha sido un tema recurrente en las profecías. En el Apocalipsis, las plagas son vistas como parte de los juicios finales que la humanidad deberá enfrentar. Aunque es posible entender estos eventos desde un punto de vista científico, el contexto profético añade una capa de significado espiritual, especialmente para quienes buscan sentido en estos acontecimientos. La interpretación de las señales inquietantes, diferencias y similitudes en las perspectivas religiosas. Las diferencias en la interpretación de estas señales y alertas reflejan la diversidad de creencias y visiones de la realidad en la humanidad. Cada tradición, sin embargo, comparte una preocupación común, la necesidad de entender los cambios a escala global como parte de un propósito mayor. En el cristianismo, el Apocalipsis es visto como un libro de revelación que advierte sobre eventos futuros y el regreso de Cristo. Sin embargo, también es un mensaje de esperanza, invitando a los creyentes a permanecer fuertes en la fe y a no temer, pues la victoria final está asegurada para quienes permanecen fieles. En el Islam, el día del juicio se anuncia a través de signos claros que incluyen el surgimiento del Dajjal, falso Mesías, la llegada del Imam Mahdi y el descenso de Jesús, quien jugará un papel fundamental en los eventos finales. Las señales del fin en el Islam incluyen la corrupción y el caos en el mundo, fenómenos naturales devastadores y un clima de injusticia y desigualdad, que muchos consideran que ya está presente en la sociedad actual. El judaísmo, por su parte, tiene una visión compleja y única del futuro, que incluye el retorno del pueblo judío a Israel y la restauración del Templo de Jerusalén. La venida del Mesías judío está ligada a un tiempo de justicia y paz en el mundo, donde todas las naciones reconocerán a Dios. Para los judíos, las señales no son necesariamente calamidades, sino una esperanza de restauración y redención. Cada una de estas tradiciones refleja una creencia común en que la humanidad tiene un propósito y un destino, y que las crisis actuales pueden ser parte de un proceso de preparación o purificación. La interpretación de estos eventos como señales o advertencias tiene el potencial de unir a las personas en la reflexión y en la búsqueda de paz y justicia. Posibles implicaciones para la humanidad. Reflexiones sobre la responsabilidad colectiva. Si aceptamos que estos tiempos de crisis tienen un significado profético, las implicaciones van más allá de una simple interpretación religiosa. Estas señales pueden ser vistas también como un llamado a la acción, a la transformación social y espiritual. La humanidad se encuentra en un punto crítico, y los desafíos actuales exigen una respuesta activa y responsable. La crisis climática, por ejemplo, requiere que actuemos de manera consciente para proteger el medio ambiente. Si consideramos que los desastres naturales son advertencias divinas o el resultado de una desconexión espiritual, entonces la restauración de nuestra relación con la naturaleza se convierte en una prioridad. Además, la inestabilidad política y económica puede ser un recordatorio de la importancia de la justicia y la solidaridad entre las naciones. Estos tiempos también nos invitan a mirar hacia adentro y a reflexionar sobre nuestra vida y nuestras prioridades. Las alertas proféticas, sean reales o interpretadas, pueden servir como una oportunidad para fortalecer nuestra empatía, nuestra compasión y nuestro sentido de comunidad. Valores fundamentales para enfrentar las pruebas y desafíos futuros, como afrontar el temor y la incertidumbre, estrategias para una vida en paz. La incertidumbre puede ser abrumadora, pero existen herramientas y estrategias que ayudan a las personas a vivir con propósito y a reducir el estrés. La fe en un propósito mayor y en el amor divino puede proporcionar consuelo en tiempos difíciles. El estudio de los textos sagrados, la oración y la meditación son prácticas que han ayudado a generaciones a sobrellevar las crisis y a encontrar paz. Desde un enfoque secular, técnicas como el mindfulness y el desarrollo de la resiliencia emocional son igualmente valiosas. El mindfulness, que nos enseña a vivir en el presente,
es una herramienta poderosa para gestionar el estrés, mientras que la resiliencia nos permite adaptarnos a las dificultades con flexibilidad y esperanza. Otra estrategia importante es construir una comunidad de apoyo. Compartir nuestras preocupaciones y esperanzas con amigos y familiares puede ayudarnos a enfrentar el temor y a recordar que no estamos solos en la incertidumbre. Las crisis globales pueden ser un momento de unión, y cuando compartimos nuestros desafíos, encontramos fuerzas colectivas para enfrentarlos. Conclusión: la importancia de estar alerta y preparado. El concepto de una alerta profética puede inspirar miedo, pero también puede ser una fuente de esperanza y de transformación. Las crisis actuales, cuando se observan a través del lente de las profecías, nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida, a prepararnos espiritualmente y a actuar de manera consciente en el mundo, en cada acción. Estar alerta no significa vivir con miedo constante, sino ser conscientes de nuestras decisiones, de cómo afectan a otros y de la huella que dejamos en el mundo. Prepararse, en este contexto, no implica únicamente acumular recursos o buscar seguridad material, sino también cultivar una vida interior rica y estable que nos permita afrontar los desafíos con serenidad y esperanza. La idea de una alerta profética puede ser interpretada como un llamado al despertar de la humanidad, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un rol en la creación de un mundo más pacífico y justo. Al observar las señales inquietantes y los cambios globales, cada individuo puede hacer una diferencia significativa al optar por la paz sobre el conflicto, la compasión sobre la indiferencia, y la verdad sobre la superficialidad. Así, vivir en tiempos de alerta se convierte en una oportunidad para examinar nuestras prioridades, para profundizar en nuestras relaciones y para fortalecer nuestra espiritualidad. La incertidumbre global puede verse, entonces, no solo como una amenaza, sino como un desafío que nos impulsa hacia el crecimiento y la transformación. Reflexión final: un llamado a la esperanza y a la acción. La humanidad se encuentra en un cruce de caminos. Las señales y las advertencias, independientemente de cómo se interpreten, pueden guiarnos hacia un cambio positivo si estamos dispuestos a escuchar. Esta etapa histórica nos brinda la posibilidad de construir una sociedad basada en valores de respeto, paz y sostenibilidad. Este tiempo de crisis global también nos recuerda que la esperanza es un elemento fundamental en el proceso de cambio. Las alertas proféticas, lejos de ser una sentencia de destrucción, pueden convertirse en una invitación a una renovación. El ser humano tiene una capacidad única para reinventarse y para adaptarse. Por lo tanto, podemos usar estos tiempos como un impulso para crecer y crear un mundo mejor. La esperanza nos da la fuerza para ver más allá de los desafíos, para imaginar un futuro de paz y para trabajar hacia ese objetivo con convicción. Cada persona puede convertirse en un agente de cambio positivo, en alguien que transforma las adversidades en oportunidades y que inspira a otros a hacer lo mismo. En última instancia, el llamado de una alerta profética es también un llamado al amor. Al amar a nuestro prójimo, al cuidar de nuestro planeta y al actuar con integridad, respondemos de la mejor manera posible a las señales que percibimos en el mundo. Con esta mentalidad, no solo estamos preparados para lo que pueda venir, sino que también nos convertimos en constructores activos de un futuro lleno de paz, esperanza y significado.